Y hermanos, en la mañana ya dimos la introducción, así que vamos a ir directo al mensaje. El pastor me dijo que terminan a las 1. Bien, vamos a ir entonces al libro de Hechos, capítulo 16. Si usted quiere ver misiones con mayor claridad, vamos a ir al libro de Hechos. Hechos se encuentra en práctica lo que es misiones desde el Antiguo Testamento. Dios ha hablado a que Él quiere que el mundo conozca, que los gentiles puedan conocer el nombre de Dios. Pero en Hechos vemos cómo se hace, vemos cuál es el plan que Dios usa, y el método que Dios usa es a través de su iglesia local, y su iglesia local. Personalmente, hermanos, yo sé que hay ministerios dentro de las iglesias, ejemplos a la cuna, hay niños, pero personalmente como iglesia, nuestra filosofía de iglesia y pensamiento, y lo vemos en la iglesia, nosotros apoyamos solo a personas que están levantando algún ministerio, que son pastores, que son misioneros. Si llega alguien a nuestra iglesia y nos dice, mi ministerio es hacer sala cuna o hacer clase de niños, personalmente no le vamos a apoyar. Nosotros, en nuestro propósito principal es misiones de la iglesia, y de la iglesia salen esos ministerios como sala cuna, como esos ministerios así, pero todo nuestro propósito, porque a través de la iglesia es como Dios utiliza, de la iglesia donde salen los misioneros, salen los evangelistas, de la iglesia es donde sale las personas a servir a otros lugares del mundo. Ustedes pueden ser parte de la evangelización mundial a través de su iglesia local. Hermano, usted puede tener parte en la India, puede tener parte en Ecuador, y eso es algo que nosotros vamos a ver acá en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Pablo, en el capítulo 15, se separan con Bernabé. Ellos salen en su viaje misionero, ellos llegan, tienen una discusión por el tema de Marcos. Marcos la primera vez no quiso ir, después quería ir. Pablo dijo, no, ya no vas conmigo. Entonces ahí ellos se dividen. Vamos a tener conflictos, vamos a tener diferencias entre nosotros. Un hermano de la iglesia una vez me dijo, ¿por qué no sacamos a un misionero o dos misioneros de ahí y podemos costear nuestros gastos? Y le dije, no, hermano, no vamos a sacar a nadie, porque eso es el propósito de la iglesia. Vamos a tener diferencia, pero Pablo sigue con su ministerio. Pablo sigue yendo a la iglesia, levantando personas, fundando iglesias, levantando obreros, porque, hermanos, la iglesia debe seguir, la iglesia debe avanzar. Que nos quiten el templo, que nos quiten la casa, que nos quiten la casa, pero la iglesia va a seguir, la iglesia va a continuar, la iglesia va a seguir su llamado, porque, hermanos, no vamos a morir, no va a decaer la iglesia por quizás diferencias que hayan dentro de la iglesia, y la iglesia se ha mantenido firme y adelante, hermanos, constante en el tiempo, porque es una obra del Señor, hermanos. Entonces Pablo ahora llama a uno que se llama Timoteo. ¿Cuál era el problema de Timoteo? Tenía un buen testimonio según el versículo 22, y daban, en el versículo 1 dice, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre. Ya, el autor acá nos está dando algunos detalles porque quiere ver, alguien nos va a enseñar por qué él está hablando esto. Entonces Pablo llama al jovencito de la iglesia. El jovencito va a ir conmigo a misiones. Yo soy judío. Con las personas que él va a estar también son judíos, y los judíos solamente se relacionaban con judíos, chilenos con chilenos, peruanos con peruanos, no nos mezclamos. Entonces Pablo lo que hace, dice, tú vas a ir conmigo, dice que él tenía buen testimonio. Los hermanos de la iglesia, este jovencito es un hijo de Dios, que ama a Dios, se conduce fielmente con la palabra de Dios, y daban buen testimonio. Pero Pablo dice que, versículo 3, quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó. ¿Por qué? Porque iba a ir a lugares donde también habían judíos, y los judíos no le iban a aceptar a Timoteo
no iban a aceptar sus enseñanzas, no iban a aceptar nada de Timoteo porque ellos eran judíos con judíos. Entonces Pablo, ¿qué hace para poder que vaya con Timoteo? Le circuncida. La circuncisión era algo que vemos en Génesis, que es el pacto de Dios con Abraham como señal del pueblo de Israel. A los niños, después de unos días de nacido, dicen que se circuncidaba. Ya Timoteo no era un bebé, Timoteo ya era grande. ¿Usted se acuerda de la historia de Jacob cuando violan a su hija Dina? Dice que el otro pueblo se circuncidó y al tercer día fueron los angelitos, los hijos de Jacob, dice, y mataron a todo el pueblo, a todos los hombres. Y dice en Génesis, dice que en el día que estaban más débiles, el ser circuncidado cuando grande era un gran dolor. Entonces Timoteo estaba con la actitud, vas a ir conmigo, tienes buen testimonio, Dios te ha cambiado tu vida, hermano, Dios ha transformado tu familia, has tenido un buen matrimonio, tu vida anda bien en los pies de Dios, amén por eso, hermano, pero vamos a hacer más cosas por el Evangelio, y el Evangelio tiene que seguir, y le dice Pablo a Timoteo, tienes que ir conmigo, pero te tienes que circuncidar para ir. Hermanos, quizás para ir a misiones no nos vamos a circuncidar, pero tenemos que hacer cosas en nuestras vidas, hermano. No vamos a tomar a alguien, a un jovencito de acá y lo vamos a circuncidar, pero sería muy doloroso. Pero sí, hermanos, vamos a hacer cosas, sacrificios en nuestras vidas, vamos a ser obedientes por la palabra de Dios y vamos a hacer cosas como Timoteo. Y Timoteo dice, aquí estoy, soy materia dispuesta, circuncídame nomás porque quiero ir contigo, Pablo. Y hermanos, nos enseña eso, que para poder llevar la palabra de Dios a otros lugares debemos ser obedientes al llamado. Debemos ser obedientes, hacer sacrificios en nuestras vidas para que la palabra de Dios pueda ser impartida. Entonces Pablo toma ahora y se lleva a Timoteo. Y todo empieza en cuando Jesús toma a 12 discípulos. Usted se acuerda que ahora dice el texto que él tomó a Timoteo. Pero Cristo tomó a 12 discípulos para que fueran con él, para enseñarle, dice, todas las cosas. Entonces iba con un jovencito. Voy a tomar a jovencito. Tú eres de la foto, ¿cierto? Sí. Ya, ven por favor. Entonces Jesús estaba con 12 discípulos, ¿cierto? Tú vas a representar a uno de los discípulos, a Pedro, vas a presentar a Pedro. Y Jesús estaba con los 12 discípulos y Jesús lo que hacía era enseñarle a Pedro cómo era. ¿Sabe que la conversación que Jesús tuvo con Pedro en la barca le dijo, ya no vas a ser más pescador, sino que vas a ser un pescador de qué? De hombre. O sea, Jesús, ¿qué es lo que pensaba cuando veía a Pedrito? ¿Qué es lo que pensaba? Este hombre un día va a hacer el ministerio. ¿Ah, él? ¿Un pescador? Él va a hacer el ministerio. ¡Ja! Él lo va a hacer. Sí, él lo va a hacer. Es un jovencito, pero un día va a llegar a ser un hombre. Un día va a tener una... ¿Tiene esposa? Sí. Tiene una esposa, ¿cierto? Y va a hacer el ministerio. Y Pedro, que eran jovencitos en ese momento, ahora Jesús le estaba invitando ahora a ser una persona que iba a pescar hombre. Imagínense para Pedro pescar hombre. Él literalmente, yo creo que pensaría tirar algo, sacar del mar a un hombre. Eso es lo que yo creo que pensaría. Pero eso es lo que... Y Dios pensaba en poder que un día iba a evangelizar. Entonces iba con Pedro, sígueme Pedro, y en el camino se encontraría con los niños, y Pedro estaría, salen los niños, sacan los niños de acá. Y Jesús le diría, claro, esa es la actitud. Entonces Jesús le diría, a ver Pedro, deja que los niños vengan a mí, y Pedro estaría, estoy entendiendo el mensaje. Jesús seguiría caminando y se encontraría con una mujer sorprendida en acto de adulterio y le diría, ¿sabes qué, mujer? ¿Sabes? Te perdono, anda y no peques más. Pedro, ¿tú estás mirando lo que yo estoy haciendo? ¿Tú estás mirando lo que estás haciendo? Ya, entonces está mirando lo que yo estoy haciendo. Iría, predicaría a la multitud, lloraría por la multitud y diría, ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Y ahí estaría Pedro escuchando. Jesús iría más adelante y un ciego en Juan 9 le diría, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y los discípulos, cállate ciego, que nos está dando vergüenza. A ver, ¿por qué tráelo a mí? Y dice que lo sanaría y ahí estarían los discípulos viendo. Jesús estaría, dice, en Marcos capítulo 1 adelante diría,
iba por las ciudades predicando en las aldeas, ¿cierto? Y dice, Jesús, te buscan los enfermos, y le diría a sus discípulos, yo no he venido solamente a sanar, yo he venido a predicar, a dar testimonio. Y ahí estarían los discípulos escuchando. Para que llegue al final de su resurrección y le diría a Pedro, Pedro, ir al mundo y hacer discípulos. Pedro, ¿ya viste todo lo que hice conmigo? ¿Viste lo que hice? ¿Viste cómo yo sanaba? ¿Viste cómo yo enseñaba? Bueno, ahora anda y hace discípulos al mundo. Anda, ve, cuando llega sobre vosotros el Espíritu Santo, van a ir al mundo. Gracias, Pedro. Entonces, ese fue el llamado. Ahora, Timoteo, Pablo está haciendo lo mismo con Timoteo. Quiero ya darte solamente la introducción para que tú entiendas la importancia de esto. En Hechos, capítulo 2. Aquí está Pedro, predicando un mensaje en Pentecostés. Capítulo 2, versículo 41, dice así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como... ¿Usted sabe lo que son 3.000 personas? Más de 2.000. Es mucha gente, hermano, mucha gente. La iglesia en Jerusalén, hermanos, creció como nunca antes ninguna iglesia, la primera iglesia. ¿Cómo fue la iglesia? Poderosa. Tan poderosa que dice que tenían todas las cosas en común. La gente pasaba los días en la palabra, en la oración, con fuego. Gran fuego de Dios. Más adelante, en capítulo 6, llegó a ser tanta gente en la iglesia que Pedro invoca a la multitud y le dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquella eran desatendidas de la distribución diaria. Hermano, habían tantas personas en la iglesia que dijeron los discípulos: no podemos hacerlo solo, necesitamos diáconos en la iglesia que nos ayuden a servir la mesa para que nosotros nos dediquemos en la palabra. Hermano, la iglesia era poderosa, hermano, grande. Pero ¿sabe lo que se le olvidó, hermano, a la iglesia? ¿Se acuerda el mensaje que Jesús le dio a Pedro, a los discípulos? ¿Ir a dónde? En Hechos 1, capítulo 1, dice: y me seréis testigos, ¿en dónde? Después, la iglesia en Hechos solamente se quedó en Jerusalén, pero la iglesia no salió al mundo. En capítulo 10 se convierte un hombre gentil. ¿Quién es ese hombre? Cornelio, con su familia. Y miren lo que dice capítulo 10, versículo 1. Y había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, cinturón de la compañía, llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios. Este hombre Cornelio dice que tenía un concepto de Dios. Hay un Dios, pero no lo conozco, no sé de este Dios. Y va Pedro a predicarle mensaje a este hombre. ¿Y qué pasa con la familia? Se convierte, porque eso hace el Evangelio. El Evangelio, hermanos, transforma. El Evangelio cambia. El Evangelio hace que tú puedas nacer de nuevo. El Evangelio cambia tu vida, tu pensamiento, tu visión. Ahora, hermanos, en el creyente ya no hay rencor, no hay amargura, no hay odio. Hermanos, todas esas cosas salen. Ahora el Espíritu Santo entra. Hermanos, la vida cambia completamente por el Evangelio, por la palabra. La palabra de Dios es la que cambia vidas, es la que transforma las vidas, la que le da propósito a la vida del hombre y hace que el hombre ahora pueda poner su confianza en las cosas eternas, en las cosas que sí valen la pena. Se convierte una gran enseñanza. Pedro está enseñándole a esta familia. Pero mira lo que pasa con la iglesia, capítulo 11, versículo 1. Pedro llega contento a la iglesia: hola iglesia, llegué, se convirtió en una familia gentil, no son judíos. Mira lo que dijo la iglesia, capítulo 11, versículo 1. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, discutían: Pedro, ¿qué te pasa? Pedro, ¿qué es lo que está en tu mente?
que está predicando a los gentiles. Nosotros somos judíos. El evangelio es solamente para nosotros. Y si no, hermano, estamos expandiendo hacia afuera, nos estamos pareciendo mucho a estos judíos. ¿Sabe que Pedro llega contento, hermano, a la iglesia? Se convirtió en una familia. Está predicando a esa familia. Nosotros somos judíos, no nos mezclamos con ellos. Somos nosotros. Somos aquí nomás, aquí en nuestra iglesia, y tenemos que cuidar nuestra iglesia de esos gentiles. ¿Cuál fue el mandato? ¿Saben lo que pasó con la iglesia de Jerusalén, hermanos? Esa iglesia poderosa. ¿Sabe qué? En Hechos capítulo 11, versículo 19 dice que fueron esparcidos por causa de la persecución. Dios tuvo que mandar persecución a la iglesia para que salieran a compartir el evangelio. Hermanos, la iglesia de Jerusalén termina muriendo. Muere esa poderosa iglesia. Esa iglesia con números grandes muere. Porque olvidaron ir al mundo. Una iglesia, hermanos, que se centra solamente hacia adentro, hermanos, es una iglesia que va a morir. Es una iglesia, hermanos, que va a morir porque no está haciendo lo que el Señor dijo que la iglesia debe hacer. La iglesia murió. ¿Y qué iglesia se levanta? Antioquía. ¿Y qué hacen en Antioquía? Mandan a Pablo, de ahí salen los misioneros, de ahí salen los maestros, de ahí salen las personas, y Dios levanta Antioquía para que esa iglesia pueda ir al mundo. Hermanos, si tú amas la iglesia, si tú amas donde Dios te ha puesto, hermanos, el propósito es ir al mundo, hacer discípulos en el mundo. Y que las personas puedan convertirse haciendo discípulos. Pablo está en Hechos capítulo 16 reclutando un discípulo para ir y compartir la palabra del Señor. Hermanos, ¿y qué cosas estás dispuesto a hacer por la palabra? Salmos 19 versículo 7 dice que el testimonio de Jehová, ¿qué son? Perfecto, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón. Eso, hermanos, lo compartimos y debemos hacer todo lo posible para que el evangelio pueda producir y pueda ser enviado a otras personas. Hermanos, si nosotros solamente estamos llenando acá y estamos dando de una forma, y eso es maravilloso, tenemos que cuidar de nuestro pastor, tenemos que cuidar de nuestra iglesia, lo debemos hacer, es una responsabilidad del creyente. Yo ya estoy haciendo eso. El testimonio no basta, hermano. Timoteo tenía un buen testimonio, pero se quiso circuncidar por la causa de Dios para que el evangelio siga siguiendo. ¿Qué cosas vas a hacer tú en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio? Vas a decir, tus hijos te están mirando lo dadivoso que tú eres. ¿Cuánta oración hay en tu hogar por los misioneros, por los pastores, por la gente de la iglesia? ¿Qué cosas vas a cambiar en tu vida para decir, voy a hacer que mi vida, que mi familia, que mi iglesia pueda tener un impacto en el mundo? Hermanos, quizás tú no puedes bajar al pozo, pero puedes ser esa persona que sostiene la soga para que otro pueda bajar. Es así el evangelio, hermanos. Hacemos eso por el evangelio y damos gracias a Dios cuando alguien entra por la puerta, que escuchó de la iglesia, que alguien le dijo que hay una iglesia que le evangelizó, que dio, que alguien que pudo dar, que pudo invitar. Gozosos somos con esas personas. Hermanos, es así, hermanos. La iglesia puede morir, hermanos, cuando no estamos discipulando, cuando no estamos invitando, cuando no estamos enviando, cuando no estamos sosteniendo a misioneros. No perdamos el propósito, iglesia. No perdamos el propósito. Pablo en Hechos 16, vamos a seguir Hechos 16, versículo más adelante, dice que tuvo una visión. Aquí pasa, versículo 11, pasa a Filipos, dice: zarpado pues a Troas, vinimos con rumbo a Samotracia, y el día siguiente a Neópolis, dice, y de aquí a Filipos, que es la ciudad de la provincia de Macedonia, en una colina, y tuvimos en aquella ciudad algunos días.
un día de reposo, salimos fuera de la puerta y junto al río donde solía hacerse la oración. Normalmente, ¿por qué estaban en el río? Porque posiblemente no había una sinagoga, entonces estaban orando y dice, mira lo que dice versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y oraba, estaba oyendo y abrió el Señor el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué no hacemos que la palabra pueda ser esparcida? Porque en todo lugar, en todo el lugar del mundo, hay una persona como Lidia, hermano. Hay una persona que desea buscar, que está viendo las cosas de Dios, que tiene el deseo, que sabe cosas de Dios, pero no hay nadie que se las explique. En todo lugar del mundo se encuentran personas que necesitan de Dios, que necesitan del Evangelio. Y Pablo llega a esta ciudad. Esta mujer dice que como se acostumbraba el día sábado, además era vendedora, en esa ciudad el día de comercio era el día sábado, era de los mejores días de comercio, pero ella sabe dónde estaba el día sábado, buscando a Dios de alguna forma, viendo la posibilidad de orar. Hermanos, ¿sabes qué? Necesitamos ir a lugares donde hay personas necesitadas del Evangelio. Hay personas como Lidia. Hermanos, donde hay una Lidia, Dios envía a un Pablo, Dios envía a un Timoteo, Dios envía a un Silas. ¿Sabes para qué? Para que le podamos exponer y evangelizar de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nos preparamos, por eso somos encomendados, y Pablo llega a esta ciudad y empieza a predicar del Evangelio. Ahora Pablo, después de predicar el Evangelio, llega a la cárcel por el Evangelio. Entonces, pensamos que el Evangelio es solamente enseñar, predicar. Hermanos, hay dificultades, hay cosas que vamos a pasar por el Evangelio, pero hermanos, el Evangelio debe seguir. El Evangelio debe avanzar, el Evangelio debe, hermanos, proclamarse siempre de alguna forma. Por eso, hermanos, sé parte, involúcrate en poder ser parte del Evangelio, en ser parte de poder evangelizar, el poder parte de ser alguien activo en cuanto a esto. Por eso, hermanos, en nuestra iglesia tenemos sobres que son diferentes a misiones, diezmos, ofrendas, hacemos cosas que la gente pueda entender, les explicamos a las personas por qué queremos nosotros ser parte de esta gran obra que es el evangelismo. Más adelante, Pablo nos muestra qué personas, el texto nos muestra qué personas son las que van a hacer esto. ¿Qué personas están dispuestas a circuncidarse? No estoy hablando literalmente, hermano, estoy hablando solamente de sacrificio. ¿Qué personas están dispuestas a hacer sacrificio? ¿Qué personas están de alguna forma a saber más de Dios? ¿Quiénes son estas personas? Mira, que nos mostraste otra persona en el versículo 23. Dice, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El mandato era claro. Pablo preso, el carcelero toma a Pablo y lo deja en el calabozo de más adentro para que Pablo no saliera. Entonces, mira lo que pasa acá, porque esto es interesante y te va a mostrar qué personas son. Porque tú dices, yo no califico, hermano, para esta tarea. Yo no califico porque el Evangelio no, quizás soy un buen hermano, yo vengo a la iglesia, me gusta la iglesia, los coritos, las canciones, como el pastor predica, como que me siento en familia, pero no siento ser parte de esa obra de la que tú me estás diciendo, de evangelizar, de poder involucrarme en la iglesia. Mira, hermano, quiero mostrarte a través de esta vida qué persona puede hacer eso. Versículo más adelante dice, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y aquí el carcelero, hermano, entró en pánico. Los presos no están. ¿Quién paga? ¿Quién paga los platos rotos? El carcelero. Entonces el carcelero llega a tal punto de desesperarse. Y mira lo que pasa. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a ¿qué? Ya, bueno, esto no es que lo que vamos a ver más adelante no es que el carcelero sea bipolar.
Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Esa nos muestra un poco la realidad de las personas sin Cristo. Porque las personas sin Cristo, todo se centra en el aquí y ahora. Todo se centra en los recursos que tienen, en el trabajo que tienen. Y el carcelero está diciendo, los presos no están, se han ido y yo voy a pagar, voy a morir, me voy a matar. Y se quería suicidar. Hermanos, el mundo te ofrece solamente algo temporal y pasajero. Lo que Cristo te ofrece es algo eterno, hermano. Alguien dijo, hermanos, dijo mucha espuma y poco chocolate. Mucho ruido y poco contenido. Mucha gente y poca intimidad. Así vive este mundo. Y el carcelero amaba muy poco su vida y dijo, voy a morir. Fíjate lo que pasa en este... Hermano, lo que vemos en este texto no pasa después de 12 clases de discipulado. No pasa después de pasar por la membresía de la iglesia. Ah, el hermano se comporta bien, es fiel, ven a firmar el libro del miembro de la iglesia. Ahora tienes que servir. Todo lo que pasa esta noche es en la misma hora. Porque si tú dices, no, yo no estoy preparado, me voy a bautizar el próximo... Hermanos, todo pasa esta misma noche. Y te va a mostrar, y te quiero mostrar qué personas son los que se van a involucrar. Qué personas son los que van a empezar a importarles misiones, a empezar a dar a misiones, orar por misioneros. ¿Quiénes son esas personas? Mira lo que dice el versículo más adelante. Mas Pablo clamó, versículo 28, a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole dijo, señores, mira lo que pide. ¿Qué debo hacer? ¿Para qué? Pablo diría, tú me golpeaste, tú me echaste en la cárcel, no del infierno. Pablo le comparte el evangelio. Versículo 20, dice en el versículo 30, dice, y sacando, dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, ¿y qué le hablaron? ¿Qué? La palabra, dice, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Dónde lo llevó el carcelero? Antes de Cristo lo echó en el calabozo más adentro. Ahora que es cristiano, mi trabajo no me importa. Ven a mi casa. Pero tu trabajo, mi familia tiene que conocer de Cristo. Mi familia tiene que conocer del Señor. Todo pasa en esa misma noche. Familia, levántense. Llegó Pablo, el apóstol, nos va a enseñar de Cristo. Más adelante dice, versículo, y sacándolo, dice, versículo 32, y a ella, a todos los que estaban en su casa, y él tomándole aquella misma hora de la noche, mira, les lavó que, ya, Pablo, me excedí con los golpes, disculpa, aquí estoy limpiándote. Mira la actitud, no es que él sea bipolar, no es que le pegue y después le esté haciendo cariñito, no es que los encierre y después los suelte. ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué llegó a su vida? ¿Qué es lo que no tenía antes? El hombre se da cuenta y dice, ¿sabes qué, Pablo? He hecho las cosas mal. Pablo, ven a mi casa. Quiero que el hombre se convirtió, el hombre cambió su corazón, la palabra del Señor llegó a su vida, la palabra del Señor convirtió. ¿Te das cuenta por qué la enseñamos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué fundamos iglesias? Porque hay personas como el carcelero, hermanos. Hay personas que no le conocen. Más adelante, mira, versículo, y tomándole aquella misma hora, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándole a su casa le puso la mesa. Viene con comida incluida. El pack completo. Masajes. Después viene, el hombre lo lleva a su casa. Dice que le sirvió y también le dio de comer. O sea, Pablo, ¿dónde tenía que estar esa hora? En la cárcel. Dice, ¿sabes qué? Vas a ir a mi casa. Hermano, quiero mostrarte que todo pasó en ese mismo momento. ¿Qué se necesita entonces para ser como un Timoteo? Para ser como una Lidia. ¿Sabes lo que se necesita solamente, hermanos? Que hayas conocido a Cristo. Solamente necesita alguien que se ha convertido, alguien que ha puesto su fe en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados. Necesita eso para poder servir,
para poder ayudar. Ahora el carcelero está ayudando a Pablo, está sirviendo a Pablo, le está lavando las heridas. Ahora está diciendo, quiero ahora que tú vayas, que esto mismo lo que me estás diciendo a mí, que lo mismo que conocí yo, ven conmigo porque quiero mostrarte a otros que estaban como yo, quiero mostrarte quizás a una esposa, a hijos, a familiares, vecinos, quiero que vengas conmigo, quiero que tú vengas y le enseñes ahora a esas personas que no conocen. Lo mismo, te das cuenta que el carcelero, hermanos, esa es esa actitud que debemos tener con el Evangelio. Vamos a hacer que otras personas conozcan de Cristo. ¿Qué se necesita? Haberlo conocido, haber puesto, hermanos, haberte arrepentido, haber creído en Él con el corazón para poder hacer lo mismo. Hermanos, si han pasado 15, 10 años, 5 años que te has convertido, hermanos, debes estar haciendo algo por el Señor y eso debe provocar en ti un celo, una pasión, un fuego. Eso es, hermanos, el verdadero fuego. Esa es la verdadera pasión. Cuando quieres que el reino se extienda a cualquier manera y lo vas a hacer y vas a decir, voy a sacrificar quizás cosas en mi vida, quizás algún tiempo para orar, para pedir, voy a sacrificar quizás perder la vergüenza para poder predicar, enseñar. Todo pasó es aquella misma hora. Ahora el carcelero está ayudando a Pablo para servir a Pablo y ayudar a Pablo en lo que él necesita. Cuando leo esto, también recuerdo tercera de Juan. Si vamos al libro tercera de Juan, hay un hombre que versículo 5 dice, está hablando al hermano Gallo, dice, amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí no está hablando a desconocidos que usted va por la calle y ve a una persona y le presta servicio. Está hablando de aquellas personas, hermanos que salieron a predicar el Evangelio, que él no conoce, y aunque él no conoce, solamente por el hecho de predicar el Evangelio, él le sirve. Y le dice, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlo como es digno de tu servicio a Dios. Cuando el carcelero sirve al Pablo, no es que está sirviendo a Pablo. ¿A quién le está sirviendo? Una vez Jesús dijo, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me cubriste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, y dice que los justos preguntarán, ¿y cuándo hicimos eso? Cuando se lo hiciste a alguno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces dice, al servicio a Dios para que continúen sus viajes, porque ellos salieron por amor, marca esto en tu Biblia, por amor del nombre de Él. Gallo, estás haciendo un buen trabajo al ayudar a aquellas personas que ni los conoces, Gallo, y lo estás aceptando en tu casa y le estás sirviendo. Ellos dan testimonio de tu amor, de tu servicio a Dios. Hermanos, el deseo es que tú puedas entender, la iglesia puede estar en peligro, no solamente cuando falta algo, cuando pasa algo en la iglesia como divisiones, es cuando no entendemos el llamado para llevarlo al mundo. Entonces, hermanos, 3 cosas rápidamente que podemos ver en el pasaje de Hechos capítulo 16, número 1. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios para poder llevar la palabra. Lo vemos en el caso de Timoteo. Número 2, debemos estar dispuestos a ser constantes como Lidia para poder recibir también de la palabra. Y número 3, vemos el caso del carcelero. Debemos estar dispuestos a servir a aquellos que llevan la palabra. Somos un cuerpo, hermano. El misionero no puede solo, el pastor no puede solo, necesitamos de personas. ¿Quiénes son estas personas? No son personas que no hayan conocido a Cristo, son personas cristianas, son personas que aman a Dios, son personas que conocen a Dios, que saben de las cosas de Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué cosa estarás dispuesto a decir? ¿Sabes qué, hermano Camilo? Estoy dispuesto a hacer esto. Gracias porque he entendido cosas que antes no entendía. Veo
que lo importante es misiones. Veo que el enfoque es ir a aquellas personas que no le conocen. Está eso en tu corazón, está esa pasión, está ese fuego, está ese celo por decir, voy a hacer que mi familia conozca de Dios, que mis vecinos, que personas a mi alrededor. Hermanos, todo pasó es aquella misma hora. Entonces, hermanos, te voy a invitar a que podamos orar al Señor.